Buenos días para todos. Entonces hoy vamos a hablar sobre un tema pues algo novedoso. Varios estudios han salido en los últimos años respecto a este grupo de medicamentos. Les voy a hablar entonces de los efectos no glucémicos de los inhibidores SGLT2. No glucémicos porque son efectos pues además de lo que se buscaba al inicio con este grupo de medicamentos, que era la reducción de los niveles de glicemia en pacientes diabéticos. Durante la presentación vamos a ver que hay diferentes efectos que se han encontrado, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, que se han estado proponiendo pues como otros usos o algunas otras indicaciones para este grupo de medicamentos. Entonces esto era lo que les quería mostrar. Miren cómo en los últimos años pues se ha incrementado el número de publicaciones respecto a los efectos o las publicaciones no relacionadas con diabetes y con este grupo de medicamentos. Para contextualizar entonces un poco de historia respecto a los inhibidores SGLT2, inicialmente entonces en 1835 se descubrió que un compuesto natural, que es la floricina, proveniente de las raíces de manzano, lograba que se diera una glucosuria en los pacientes. Esta glucosuria no fue descubierta sino hasta 1970 y fue entonces que propusieron pues la floricina como el primer inhibidor SGLT2. Específicamente la identificación de este cotransportador fue alrededor del 1980 a 1990 y posterior a esto fue que se fueron pues desarrollando los medicamentos que conocemos hoy en día. Inicialmente la floricina no pudo ser utilizada como tratamiento para la diabetes en los pacientes por varias razones. Primero, porque esta pues no se absorbía de forma adecuada a nivel intestinal, tenía una muy pobre absorción, entonces no podría darse de manera oral en el tratamiento de estos pacientes. Y lo otro es que no es un inhibidor selectivo de los SGLT2. También tenía entonces una capacidad de inhibir los canales o los transportadores SGLT1, causando en muchos de los pacientes una diarrea osmótica, que era pues como el efecto adverso más importante con este tratamiento. Entonces es muy importante tener en cuenta algo de fisiología, donde se ubican estos cotransportadores. Como vemos aquí, entonces, tenemos los SGLT1 y los SGLT2. Vamos a hablar muy poco de los SGLT1 y esto pues para tener en cuenta que se encuentran a nivel del intestino delgado y del riñón, donde lo que hacen es absorber glucosa, y es muy importante diferenciar entonces cuál es pues lo importante de los inhibidores SGLT2. La cuestión acá es que los SGLT1 tienen una alta afinidad por la glucosa, pero una baja capacidad para el transporte de esta. Contrario a los SGLT2, los SGLT2 se encuentran en su mayoría a nivel renal, es por eso que su mecanismo de acción va a ser sobre todo a este nivel, y van a tener baja afinidad por la glucosa, pero una alta capacidad de transporte, lo cual entonces va a llevar a ese efecto de glucosuria que se ve secundario a estos medicamentos. Entonces, en conclusión o en resumen, el efecto que vamos a ver con los inhibidores SGLT1 es una absorción intestinal de glucosa y también pues de otros tipos de azúcares a nivel intestinal, y una muy pobre reabsorción de glucosa a nivel renal. La mayoría, casi el 90% de la glucosa se va a reabsorber a nivel renal por medio de los transportadores SGLT2, y el restante 10% entonces va a ser a nivel de los SGLT1. Hay algunos medicamentos que tienen un efecto dual, o sea, que bloquean ambos transportadores, pero para nuestra presentación vamos a centrarnos en este grupo, que es con el que se ha visto pues mayores efectos. Acá tenemos el mecanismo entonces específico de los inhibidores SGLT2. Acá encontramos en los pacientes con diabetes que, bueno, normalmente se filtran más o menos 180 gramos de glucosa al día. En este caso, entonces, lo que vamos a encontrar es que a nivel del túbulo proximal va a haber una reabsorción de glucosa. A nivel de las células epiteliales de los segmentos S1 y S2, sobre todo en el túbulo proximal, es que se van a encontrar los SGLT2. A este nivel, entonces, va a haber una mayor expresión de estos canales, y lo que va a hacer entonces es que va a haber esta absorción de glucosa que vemos acá, con un cambio a nivel entonces de electrolitos y ATP,
que va a llevar a que se reabsorba la glucosa. Esto es lo que logramos entonces con la inhibición de estos canales, donde lo que hacemos es que se capte mayor glucosa, también sodio, y de esta manera se dé una glucosuria en el paciente y también una diuresis osmótica. Como les decía inicialmente, la capacidad de los transportadores es diferente. La mayoría entonces de la glucosa se va a filtrar por medio de los SGLT2. Acá vemos que los SGLT1 están sobre todo a nivel del segmento S3 y van a tener pues un pobre transporte de glucosa. Dentro de los efectos que se ha encontrado, aquí en esta imagen vemos solo algunos de los que a lo largo del tiempo y del desarrollo de estos medicamentos se ha podido descubrir. Vemos entonces acá que la glucosuria se ha relacionado entonces con efectos, podríamos decir, colaterales o pleiotrópicos en diferentes órganos y sistemas. De los más estudiados, tenemos estos dos que vemos acá a nivel cardiovascular y a nivel renal, que es en los que me voy a centrar sobre todo, pero también se han encontrado otros efectos. ¿Qué pasa aquí? Vemos que el efecto de estos medicamentos es relacionado con la glucosuria. Yo les estoy hablando de efectos no glicémicos, sin embargo, pues todo esto va correlacionado como vemos en esta imagen. La glucosuria va a llevar por ese mecanismo de acción que vimos a nivel de esos transportadores, que vimos que también se intercambiaba sodio, agua y en los sodio, potasio y agua, y va entonces esto a llevar a que haya una disminución a nivel de la tensión arterial, a nivel cardiovascular. Los diferentes estudios, como vamos a ver, han encontrado una reducción en la falla cardíaca en los pacientes y de esta manera también se ha relacionado entonces con mejoría a nivel renal. Igual entonces por este lado vemos que se ha encontrado que los pacientes bajo tratamiento con inhibidores de SGLT2 tienen una reducción de peso, en algunos casos significativa, sobre todo cuando se combina con otros medicamentos, y esto va a estar dado entonces por el cambio en el metabolismo que se da por estos medicamentos, donde aumenta la lipólisis, aumenta la gluconeogénesis, usando pues como sustrato energético los ácidos grasos. Esto impacta a nivel entonces de la esteatosis hepática y el hígado graso, donde se ha encontrado que también hay cambios, no solo pues a nivel imagenológico, sino también de marcadores. Como sabemos, la diabetes se relaciona también con hígado graso y con aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes y aumento del riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces, todo esto va a estar relacionado, vamos a ver más adelante cómo los estudios han sustentado todo esto. Entonces, estos son específicamente los tópicos que vamos a tratar con respecto a los inhibidores SGLT2, centrándonos sobre todo en efectos cardiovasculares y en efectos renales. Para empezar, entonces, hay diferentes efectos cardiovasculares que se han encontrado con estos medicamentos. Inicialmente, solo en pacientes diabéticos, luego les voy a mostrar un resumen de un metaanálisis donde se ha encontrado que también hay efectos a este nivel en pacientes no diabéticos. Sin embargo, la extrapolación de estos resultados y la información respecto a pacientes no diabéticos aún pues no es del todo concluyente, requiere más estudios para poder pues, formular con certeza y con tranquilidad estos medicamentos en estos casos. Entonces, han encontrado que hay una reducción de la tensión arterial en los pacientes diabéticos bajo tratamiento con inhibidores de SGLT2. El mecanismo propuesto entonces es que hay una diuresis osmótica y una natriuresis leve por ese mecanismo que vimos de intercambio de glucosa y además entonces agua a nivel, pues, a nivel renal. Esto ya una reducción del volumen plasmático y como les decía, se ha asociado también este tratamiento con disminución de peso, lo cual podría estar relacionado con la disminución tanto en la tensión arterial sistólica como diastólica. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que este cambio en la presión arterial se da incluso de manera temprana y mucho antes de que se dé la disminución de peso en los pacientes. Lo otro que se ha encontrado es que el cambio que se da a nivel renal, que lo voy a explicar más adelante, también mejora entonces la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona que lleva a que haya un mejor control de la tensión arterial y también de los efectos cardiovasculares, pues que se da cuando hay una activación de este eje. ¿Qué pasa entonces relacionado con esta reducción de la tensión arterial? Es que puede haber hipotensión sintomática en los pacientes. Sin embargo, los estudios no han mostrado pues que sea algo significativo
en la mayoría de los medicamentos de los que hablamos. Es sobre todo el mayor el riesgo en pacientes ancianos, pacientes que ya tengan pues algún tipo de hipotensión o que manejen cifras de tensión arterial tendientes a la hipotensión, aquellos con una insuficiencia renal establecida o que estén en tratamiento concomitante con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o diuréticos. Esto, sin embargo, no es una contraindicación para la formulación de los medicamentos. De hecho, muchos de los estudios, y vamos a ver a lo largo de la revisión, es que se ha visto mejoría de los desenlaces a nivel cardiovascular y renal cuando se combinan sobre todo con inhibidores del sistema angiotensina-aldosterona. Entonces, simplemente es una precaución que se debe tener y en estos pacientes debe ajustarse la dosis de los medicamentos, tanto de los inhibidores SGLT2 como de antihipertensivos o diuréticos que puedan predisponer a esta reacción adversa. A nivel entonces de la pared de los vasos arteriales, se ha visto que hay una reducción de la rigidez arterial. Esto sobre todo y específicamente con empaglifosina se ha propuesto que hay un mecanismo, un efecto antiinflamatorio, como les decía entonces, pues son efectos derivados de ese mecanismo de acción a nivel renal que hemos encontrado. Sin embargo, no está del todo pues estudiado. El mecanismo es poco claro y en este caso, sin embargo, pues en otros proponen que si hay una producción de óxido nítrico en los pacientes, en este caso específico de la empaglifosina, no lo relacionan entonces con un efecto sobre el eje sistema, sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona o una producción de óxido nítrico. Más adelante vamos a ver un resumen de los efectos a nivel cardiovascular, donde sí proponen que por ese mecanismo renal que hay podría haber un aumento de la producción de óxido nítrico y una vasodilatación a nivel arterial. En cuanto a la disminución de peso, entonces este ha sido pues uno de los efectos que ha intentado usarse para mejoría de los pacientes con diabetes, ya que en muchos de ellos pues encontramos que hay síndrome metabólico y muchos de ellos con obesidad. El mecanismo propuesto entonces es por medio de la glucosuria y la diuresis osmótica que se da. Sin embargo, se ha encontrado que no solo disminuye el porcentaje de agua en los pacientes, sino que hay una reducción de la grasa corporal. Esto porque, como les decía, hay un cambio a nivel metabólico donde se utilizan los lípidos como sustrato energético y no los carbohidratos. Entonces, esto podría ser pues como la explicación de por qué hay una reducción a nivel de la grasa corporal. Se ha descrito que hay una pérdida de aproximadamente 200 kilocalorías al día en los pacientes que se encuentran en tratamiento con inhibidores SGLT2, encontrando una leve disminución de los triglicéridos, pero un leve aumento de LDL y HDL, sin embargo, no significativo. Entonces, vemos en esta imagen cuáles son los cambios que se dan a nivel corporal en los pacientes con inhibidores SGLT2, esto específicamente alrededor de las 16 semanas de tratamiento. Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver que incluso puede tardar un poco más dependiendo del medicamento que estemos usando. Vemos entonces aquí que la mayoría va a tener una importante pérdida de grasa, una importante pérdida también de agua, esto entonces relacionado con ese mecanismo de diuresis que vimos, y a nivel pues específicamente de la grasa, entonces una disminución de hasta 45% de la grasa subcutánea y de 25% de la grasa visceral. Esto relacionado entonces también con los efectos que encontramos a nivel del hígado graso, que es pues también uno de los medicamentos que se está proponiendo para, como tratamiento para esta enfermedad. Aquí vemos entonces los diferentes, o un metaanálisis que resume algunos estudios donde encontramos la diferencia de peso con los diferentes inhibidores SGLT2, en este caso los que tenemos disponibles en América y Europa y estos que son los que están disponibles a nivel pues de Japón, por ejemplo. Aquí, como les decía, algunos en promedio tardan entre 12 a 16 semanas, incluso hasta 102 semanas para ver el efecto. Hay una disminución, entonces, sin embargo, se ha descrito que en algunos casos la disminución de peso no es del todo significativa en los pacientes. Es por esto, entonces, que evalúan que la disminución de peso va a ser también relacionada o va a ser pues con la dosis de los medicamentos en algunos casos. Sin embargo,
por ejemplo, esta revisión sistemática y metaanálisis encuentra que con dosis de dapaglifosina de 5 y 10 la reducción de peso pues no es significativa o no es diferente pues entre las diferentes dosis, contrario pues a lo que vemos con dosis de canaglifosina más elevadas. ¿Qué pasa acá? Proponen entonces que en tratamientos combinados, que estamos hablando de los inhibidores SGLT2, combinados, por ejemplo, con los GLP-1, que llevan a que haya una reducción del apetito y de la ingesta, podría verse mayores resultados en la reducción de peso. Esto cuando hablamos pues específicamente para pacientes diabéticos en los que hay obesidad. Sin embargo, se está proponiendo como tratamiento para pacientes obesos sin necesidad de que se encuentren con diagnóstico de diabetes. Vemos entonces aquí lo que se propone y es que con los SGLT2 va a haber entonces ese cambio en el metabolismo, llevando entonces a una glucosuria. Con los GLP-1, por ejemplo, entonces una disminución de la ingesta y del apetito por medio pues de los diferentes mecanismos a nivel gástrico también, y esto va a llevar entonces a que en combinación el paciente lleve pues o presente mayor pérdida de peso, que es lo que se evidencia aquí en estos estudios. Vemos entonces que, por ejemplo, aquí con aumento de la dosis de dapaglifosina se ve pues una reducción de peso, sin embargo no es diferente con el aumento de la dosis. Y si nos vamos acá, donde encontramos entonces la combinación, por ejemplo, del dulaglutide o del exenatide en combinación con un inhibidor de SGLT2, encontramos mayor reducción de peso. Ya se ha establecido pues que este tipo de medicamentos como el liraglutide o exenatide llevan a una reducción de peso en los pacientes diabéticos, y como vemos acá, entonces con la dapaglifosina o con algún inhibidor SGLT2 se puede ver una mejoría o mayor efecto en los pacientes que puede pues, llevar a una mejoría más rápida respecto al peso, y de esta manera también a los demás efectos que hablamos, como reducción de la tensión arterial, del hígado graso y por ende el riesgo pues, de enfermedades cardiovasculares y progresión de enfermedad renal. Aquí entonces en esta imagen vemos con los diferentes medicamentos disponibles acá, que son estos tres: canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina, y las diferentes dosis, la reducción que hay entonces en los efectos que les he comentado. A nivel de la tensión arterial vemos que hay una reducción de la tensión arterial sistólica de menos 3.7 milímetros de mercurio, y esta aumenta con el aumento de la dosis. Esta sí es relacionada entonces o dosis dependiente en todos los grupos de medicamentos. En cuanto al peso, vemos que la información pues es poco clara. Algunos refieren que no es relacionada con el aumento de la dosis, por ejemplo, en la imagen verde que les mostraba en la diapositiva anterior. Sin embargo, en canaglifosina sí se observa una marcada reducción cuando se aumenta la dosis del medicamento. Vemos entonces a nivel de la grasa visceral también cómo hay un cambio, y un cambio también que en algunos estudios reportan como no significativo en los niveles de lípidos. Esto a nivel metabólico. Ya vamos a centrarnos entonces en los efectos cardiovasculares. Este que vemos aquí es el estudio más conocido o el primero publicado en el 2015, que es el EMPA-RED, donde se evaluó la empaglifosina y los desenlaces cardiovasculares y mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2. Fueron 7.020 pacientes con un seguimiento de más o menos 3.1 años. Se aleatorizaron para recibir 10 miligramos de empaglifosina, 25 miligramos de empaglifosina o placebo una vez al día. El desenlace primario que evaluaban era muerte por causa cardiovascular, por infarto de miocardio fatal, no fatal o SV no fatal. Y ya los secundarios era entonces una combinación de ese desenlace primario asociado a hospitalización por angina inestable. ¿Qué encontraron entonces en este estudio? Aquí vemos los desenlaces primarios y secundarios. Vemos entonces, aquí en la mortalidad por causas cardiovasculares, que hubo una reducción significativa en los pacientes que recibían la empaglifosina, y en las muertes por todas las causas y muertes por causas cardiovasculares específicas acá también. Llama la atención aquí entonces, en infarto no fatal
y en hospitalización por angina SB no hubo una reducción o una diferencia con placebo. Sin embargo, cuando vamos a valorar esta parte que es la hospitalización por falla cardíaca o muerte por causas cardiovasculares diferentes a SB o relacionadas con falla cardíaca, hay una relación estadísticamente significativa a favor de la empaglifosina. Y esto pues se ha ido corroborando con los otros medicamentos. En este caso hablamos de la canaglifosina, que este es el CANVAS, publicado en el 2017, y la dapaglifosina en el 2019, donde también se encontró que hay un efecto positivo a nivel de reducción de hospitalizaciones y muerte cardiovascular, y además reducción de falla, reducción de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en los pacientes. Aquí hay que tener en cuenta que en cuanto a la falla cardíaca, los estudios específicos que se han hecho de estos medicamentos en falla cardíaca han sido en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, en este caso queda aún la duda de qué pasaría o qué pasa, cuáles son los efectos específicos en pacientes que tienen una falla cardíaca sin compromiso de la fracción de eyección, si estos resultados podrían extrapolarse a estos pacientes. Hay estudios aún pues corriendo respecto a estos temas para tratar de esclarecer la información al respecto. Vemos aquí un resumen de los estudios. Este, pues que no les mostré anteriormente, es específico para nefropatía o pacientes con nefropatía. Sin embargo, también evalúa desenlaces cardiovasculares en estos pacientes. Y vemos cuando se compara entonces en desenlaces cardiovasculares, muerte y falla cardíaca, los diferentes medicamentos contra placebo, es una reducción significativa en los diferentes estudios, como vimos anteriormente. Aquí pueden ver pues los datos específicos que se encontraron. Este que es en pacientes ya con una enfermedad renal crónica establecida, también encontró que hay una diferencia cuando se compara con placebo. En cuanto a la reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca o muerte cardiovascular, se observó también una reducción significativa en los diferentes estudios, una disminución del riesgo. Entonces, cuando se usaba, en este caso, la canaglifosina, la empaglifosina y la dapaglifosina en los pacientes. Esto entonces recuerden que fue en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en los que se daba el tratamiento. ¿Qué pasa aquí? Es que esto ha sido un poco controvertido también, y vamos a ver en la parte de los desenlaces renales, porque la mayoría de medicamentos, y aquí el casi 100% de los pacientes estaban recibiendo también inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente IECAS. Entonces, es discutido también si los efectos que se ven a este nivel podrían ser derivados de la terapia o si es pues un efecto aditivo. Como les decía, los efectos cardiovasculares se han venido estudiando también en pacientes no diabéticos, específicamente este estudio que es del que les hablo, de pacientes con falla cardíaca no diabéticos. Sin embargo, lo que les hablaba de la fracción de eyección es lo que no permite extrapolar para todos los pacientes. El beneficio se ha encontrado tanto para pacientes diabéticos como no diabéticos respecto a hospitalización y muerte por causas cardiovasculares y falla cardíaca, que es lo que se ha venido ampliando en los últimos años para ver si este podría ser un medicamento con indicación no solo en diabetes, sino en este tipo de pacientes. Hasta acá los efectos cardiovasculares. Vamos a centrarnos ahora en los efectos renales. Lo que se ha propuesto es que por ese cambio en las concentraciones de sodio que vimos, por el cambio en el cotransportador, va a haber una vasoconstricción en las arteriolas renales aferentes. Eso va a llevar a disminución de la presión intraglomerular y una mejoría o una supresión de esa hiperfiltración que se da en el paciente diabético, llevando a una reducción de la albuminuria que está establecida en muchos de estos pacientes. Entonces, este es el mecanismo de corrección glomerular por el cual los inhibidores SGLT2 presentan un beneficio en estos pacientes. ¿Qué se ha observado entonces a nivel molecular en estos casos? Y es que hay una reducción de la reabsorción a nivel del túbulo proximal, la reabsorción de sodio, y un incremento de la liberación a nivel de la mácula densa. Esto activa el feedback a nivel de, el túbulo del glomérulo, pues, y va a llevar entonces a que haya entonces una mejoría de la filtración a este nivel,
que va a llevar a una corrección de esa hiperfiltración que se encuentra en el paciente diabético. Esto resume entonces cuáles son los efectos que llevan a una mejoría de la función renal y por ende también reducción de la tensión arterial en los pacientes. Es lo que les hablaba también, que en algunos casos proponen que hay liberación de óxido nítrico y disminución entonces de las especies reactivas de oxígeno a nivel vascular, que podría ser lo que explique la mejoría de esa rigidez arterial que proponen al inicio, pues que les mostré. Entonces hay cambios a nivel del cotransportador de la reabsorción de sodio-glucosa a nivel pues renal. Esto va a llevar a un aumento de la excreción de glucosa, a que haya entonces una pérdida de peso por ese cambio que vimos en el metabolismo, y de esta manera entonces también dentro de los efectos va a haber una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, que lleva a que los pacientes presenten una disminución de la tensión arterial, sobre todo entonces una mejoría del dipping nocturno y una disminución también de la resistencia vascular sistémica. Esto no solo se va a ver reflejado a nivel de la reducción de la tensión arterial, sino también de mejoría de la filtración glomerular en los pacientes y disminución de la albuminuria por los efectos que les dije anteriormente. Esto se ha estudiado también en estos ensayos clínicos. Aquí vemos las características de estos ensayos, es lo discutido también, y es los niveles de filtración, de tasas de filtración glomerular que se han establecido o que se aceptaron en los diferentes ensayos clínicos. Acá vemos que para los pacientes que participaron en este primero, vemos acá, que fue el de dapaglifosina, la tasa de filtración glomerular media de los pacientes fue de 85.2. Cuando se compara entonces con los otros, vemos pues que 76.5 para canaglifosina y para empaglifosina 74. Como les decía, este sí tuvo en cuenta pacientes ya con una tasa de filtración glomerular por debajo de 60 en su mayoría. ¿Qué es la diferencia con respecto a estos estudios? También hay que tener en cuenta que incluyeron una proporción significativa de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, específicamente angina en estos pacientes. ¿Cuál es la cuestión y por qué discuten a veces los resultados encontrados acá? Y es que las tasas de filtración glomerular no se midieron en todos los casos con la misma fórmula. En algunos casos se usó MDRD y en otros entonces se usó CKD-EPI, que eso lleva pues a que no se puedan extrapolar o comparar los resultados en este caso. Lo otro entonces que proponen es que en algún estudio que vamos a ver más adelante, que es el de dapaglifosina, inicialmente para los criterios de exclusión clasificaron a los pacientes con tasa de filtración glomerular con Crocop-Gault. Y después, para los resultados, fue con CKD-EPI que ellos tuvieron en cuenta esa reducción o los desenlaces relacionados, pero en este caso pues con CKD-EPI, lo cual entonces como que invalida los resultados obtenidos acá. Aquí vemos entonces, en cuanto a los desenlaces renales, y en este caso, cada uno propuso pues como su punto de corte, que era una disminución de la tasa de filtración glomerular que fuera entonces por debajo de 60, o que llevara entonces a diálisis o muerte relacionada o necesidad de trasplante por compromiso renal. Como en los pacientes que recibían inhibidores SGLT2 hubo una disminución significativa comparado con placebo. Aquí vemos entonces que hay una mayor diferencia en los pacientes que participaron en el estudio que estaba ya entonces con pacientes con enfermedad renal establecida, y esto pues es un resultado digamos que esperado, ya que pues lo relacionan con los efectos de este medicamento a nivel de la mejoría de la tasa de filtración glomerular en los pacientes. Lo otro a tener en cuenta entonces es que tenían en cuenta niveles de albuminuria en los pacientes y las tasas de filtración glomerular que les comentaba. Y es que dicen que este grupo de pacientes, que fue el que evaluó específicamente inhibidores SGLT2 en pacientes con insuficiencia renal crónica, tuvo en cuenta tasas de filtración glomerular por debajo de 60. Pero estos grupos solo tuvieron en cuenta en la dapaglifosina y estos tasas de filtración glomerular hasta 60, lo cual no permite entonces valorar, o hay pues como una zona gris en la información respecto a estos. De igual forma, a nivel entonces de los niveles de albuminuria, lo máximo que permitían acá era hasta 30,
En cambio, pues en este que fue el que valoró a los pacientes con enfermedad renal ya tenían una albuminuria establecida. Esto no permite pues que se puedan comparar los diferentes medicamentos en este caso. Estos son entonces acá los desenlaces que establecieron cada uno para que pues, los tengamos en cuenta, y era que en el caso de la dapaglifosina, una reducción de más del 40% en la filtración glomerular o que bajara por debajo de 60 o diálisis a los 90 días. Ya cuando valoramos entonces el que fue específicamente para falla renal, entonces que esos pacientes que fueran sometidos al tratamiento doblaran la creatinina, o sea, aumentara 2 veces, o que requirieran diálisis o trasplante o muerte por causa cardiovascular o renal. Sin embargo, como vimos, pues se encuentra un beneficio en los diferentes estudios con respecto a la mejoría a nivel de la tasa de filtración glomerular y de la muerte relacionada por causas o complicaciones renales, aún en pacientes no diabéticos. En estos estudios, y este específico, que es de los últimos, pues que se ha estudiado para enfermedad renal, para dapaglifosina, también se observó una mejoría con los inhibidores SGLT2. En cuanto al hígado graso, el mecanismo que se propone entonces es, como les decía anteriormente, una disminución de la hiperglicemia que va a llevar a que haya una disminución de la grasa visceral, como observamos, disminución del óxido nítrico y de la inflamación, que va a llevar entonces a una mejoría de los cambios a este nivel, incluso de la fibrosis. Este es un resumen pues, de diferentes estudios donde se observan los cambios a nivel entonces metabólico, esto específicamente en los medicamentos que tenemos disponibles nosotros comparado con placebo. Acá vemos cambios a nivel de la hemoglobina glicosilada, del peso, pero me quiero centrar acá en esta parte que es donde vemos cambios a nivel de la LT y la ST, donde con los diferentes medicamentos, dapaglifosina, empaglifosina, acá empaglifosina diferentes dosis, comparado con placebo, hay una reducción significativa de las transaminasas en estos pacientes. Y vamos a valorar, y acá tienen en cuenta entonces cambios a nivel imagenológico por resonancia magnética para valorar ese contenido graso. También hay una reducción significativa del contenido a nivel hepático con dapaglifosina y con empaglifosina en los pacientes. En algunos estudios pues no se valoró esto, pero sigue encontrándose una diferencia significativa, una disminución significativa de los niveles de transaminasas en los pacientes. Aquí entonces podemos observar otros estudios. Con canaglifosina también se ha encontrado una reducción de esos niveles y una mejoría a nivel de las imágenes en los pacientes. En cuanto al ácido úrico, como vemos entonces hay a nivel de los túbulos una competencia a nivel luminal de la glucosa que compite por el ácido úrico en ese transportador. Se ha encontrado que los inhibidores SGLT2 inhiben directamente este transportador de uratos, lo cual va a llevar a un aumento también del aclaramiento renal de ácido úrico. Sabemos pues que hay una relación directa de los niveles de ácido úrico con las enfermedades cardiovasculares, por lo cual esto se ha visto pues que puede ser un efecto benéfico también en los pacientes que están en este tratamiento. Esto es lo que les muestro. El SGLT2 entonces va a bloquear directamente el transportador. Aquí va a haber una competencia de la glucosa y los uratos pues por este transportador, que va a llevar entonces a que haya una glucosuria y también aumento de la excreción de uratos a nivel renal. Estos son los efectos, el resumen pues de los efectos a nivel pues, de diferentes órganos y sistemas cuando encontramos disminución de esos uratos en plasma derivados de la emisión de los DGLT2. Se ha visto entonces que va a llevar a protección a nivel cardiovascular y también a nivel renal. Esto está relacionado entonces con disminución de tensión arterial y a nivel entonces vascular, disminución de especies reactivas de oxígeno, aumento pues del óxido nítrico, disminución de la inflamación, de la fibrosis, que va a llevar entonces a una mejoría en los pacientes. No se puede olvidar también los efectos adversos que están relacionados con el uso de los inhibidores SGLT2, que pues han sido importantes y han llevado a que la FDA ponga diferentes alertas con el uso de estos medicamentos. Acá vemos algunos de los efectos
que se han encontrado relacionados con los 3 medicamentos que tenemos disponibles en los estudios pues pivotales de cada uno. Vemos entonces que las infecciones genitales son uno de los más frecuentes aquí para todos los medicamentos, sobre todo en hombres en control. Lo otro que se ha encontrado y que es poco claro es el aumento del riesgo de infecciones urinarias en los pacientes. El aumento de fracturas, amputación de miembros inferiores, y aquí vemos que está relacionado con los 3 medicamentos, en este caso, para empaglifosina no, y la cetoacidosis diabética, que está también bastante ya estudiado el mecanismo en todos los inhibidores SGLT2. Vamos a hablar entonces un poco de cada uno. Acá nos resumen y nos dividen de cuáles son los más comunes y cuáles los menos comunes. Aquí vemos que las infecciones micóticas y las infecciones del tracto urinario son frecuentes en los pacientes, igual que la hipoglicemia y la depresión de volumen. Esto pues por ese efecto diurético. Acá la amputación de miembros inferiores pues la ponen como un efecto raro o pues poco común, sin embargo pues tiene una alerta sobre todo con canaglifosina, que es el que se ha asociado con mayor riesgo. Estos otros, algunos casos, reportes de casos de gangrena de Fournier, fracturas óseas relacionadas con canaglifosina, vamos a ver más adelante. Entonces, para hipoglicemia, no se ha encontrado pues que los pacientes con inhibidores SGLT2 comparado pues con placebo con otros medicamentos tengan más riesgo de hipoglicemia. Lo que pasa aquí entonces es sobre todo que, vamos a ver más adelante, también relacionado con la cetoacidosis, puede que los pacientes empiecen a cambiar la dieta o la disminución del peso lleve también a que tengan mayor riesgo. En conclusión, pues la hipoglicemia no es pues un desenlace adverso relacionado en la mayoría de los casos con este medicamento. En las infecciones micóticas genitales se ha encontrado pues que sí hay una relación, es con mayor frecuencia en pacientes que ya han tenido previamente infecciones micóticas a nivel genital y sobre todo en hombres no circuncidados. Sin embargo, estas infecciones son más comunes en mujeres, tienen una severidad leve a moderada y usualmente responden de manera adecuada a los antimicóticos usuales. Ya en cuanto a la infección del tracto urinario, la evidencia no es clara. Como veíamos anteriormente, algunos reportan un aumento y otros no. En otros se ha asociado con riesgo de cistitis o incluso urosepsis en los pacientes. Acá vemos, entonces, centrándonos en la parte derecha del cuadro, cómo con las diferentes dosis y los diferentes medicamentos hay un aumento del riesgo, específicamente acá para dapaglifosina, comparado con placebo. En cuanto a cetoacidosis, se ha relacionado entonces con cetoacidosis euglicémica en los pacientes y esto sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1. Es por esto que la FDA contraindica el uso de inhibidores SGLT2 en estos pacientes. Se ha asociado con mayor proporción con dapaglifosina y siempre entonces debe sospecharse en paciente diabético tipo 2 que tenga malestar general, náuseas y vómito. La cuestión acá es que muchas veces los pacientes no tienen suficiente educación respecto a este desenlace adverso. Lo que recomiendan es que siempre se eduque al paciente para que primero esté consumiendo cantidad de carbohidratos moderada, pero que no deje de consumirlos. Y además, entonces, que esté consumiendo un nivel adecuado o una cantidad adecuada de líquidos. Esto por el mecanismo de acción que vimos anteriormente, donde aumenta la diuresis, que puede llevar a una deshidratación en los pacientes, y además el cambio en el metabolismo que va a llevar a que pueda haber una cetosis en el paciente. Cuando esto se dé, el tratamiento debe ser el de una cetoacidosis, se debe manejar la urgencia y suspender el medicamento. En casos en los que se prevé que el paciente va a requerir un tiempo en el que pueda llevar a suspenderse la ingesta de líquidos, un riesgo de deshidratación o de ayuno, debe suspenderse temporalmente ese medicamento mientras se resuelve el ayuno o la suspensión de la vía oral en el paciente para evitar que se dé la cetoacidosis. Este es el mecanismo, pues la parte de la cetoacidosis pues ya la conocemos. Aquí específicamente en cuanto a los inhibidores SGLT2, pues vemos que hay un aumento del glucagón, una disminución de la secreción de insulina y esto entonces con ese cambio metabólico que veíamos va a llevar a un aumento de la lipólisis, de la gluconeogénesis y un aumento de la cetogénesis en el paciente. Es por esto que
se debe recomendar a los pacientes antes de iniciar el medicamento que tengan la ingesta adecuada de líquidos y carbohidratos para evitar pues, que se dé todo este proceso. En cuanto a las fracturas, mayor relación con canaglifosina. Esto se evidenció entonces en el estudio Canvas que les mostré anteriormente, un 2.7% en canaglifosina comparado con placebo. Sin embargo, proponían que el mecanismo podía ser asociado a una depresión de volumen en los pacientes que llevara a caídas. Se encontró entonces que en este mismo estudio había más caídas en los pacientes con el inhibidor SGLT2 y que era mayor la relación cuando se aumentaba la dosis del medicamento. En conclusión, pues dijeron que podía ser relacionado con esto. Sin embargo, el estudio CREDENCE, que fue donde se evaluó los pacientes con falla renal, encontraron que las tasas de fracturas fueron similares al grupo placebo en canaglifosina. Las fracturas no se consideran una contraindicación o una precaución para la formulación, sin embargo, pues hay que poner cuidado. Acá tenemos entonces algunos estudios en animales y humanos que proponen cuál podría ser el efecto de estos medicamentos en cuanto al riesgo de fracturas. Estos son modelos animales donde a 12 semanas han valorado cuál es el cambio. Aquí encuentran que hay pues cambios a nivel de la microarquitectura ósea, sin embargo, y que también hay aumento de niveles pues de marcadores de resorción. Sin embargo, cuando vamos a ver los estudios ya en humanos que lo comparan con otros medicamentos o placebos, no se ha encontrado que haya aumento del riesgo de fracturas con los diferentes medicamentos. Esto no está bien establecido y el mecanismo no está del todo pues dilucidado. Lo que proponen entonces es que por la disminución de peso que hay y ese cambio en el transporte de sodio y fosfatos, puede haber una disminución de los niveles de calcio y un aumento de los niveles de fosfato que va a llevar a un hiperparatiroidismo secundario, disminución de los niveles de vitamina D que va a llevar entonces a que haya una alteración de la resorción ósea que predisponga a fracturas en los pacientes. Lo otro que proponen es que la reducción y los cambios del peso y la relación pues con la diabetes pueda tener también algo que ver con el metabolismo óseo. Sin embargo, pues no se ha encontrado nada específico. En cuanto a la amputación de miembros inferiores, se encontró que el riesgo es 2 veces mayor con canaglifosina en comparación con placebo, esto en el estudio Canvas. Sin embargo, en el CREDENCE no hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparaba con placebo. Acá vemos entonces cómo en este metaanálisis con los diferentes estudios vemos pues que no hay una relación de la amputación con inhibidores SGLT2, pero aquí es donde encontramos que con canaglifosina, ya cuando se miran pues específicamente por medicamentos, sí hay un mayor riesgo. Es por eso que en pacientes que tengan úlceras en pie, úlceras en miembros inferiores, que tengan pie diabético, debería suspenderse el medicamento y se debe educar al paciente para que esté haciendo una revisión constante de los pies y llegar a evitar pues este tipo de complicaciones. Esto ya nos resume todos los efectos adversos más frecuentes con los diferentes estudios. Vemos entonces que había un riesgo de cetoacidosis diabética con todos. En cuanto a las fracturas óseas, vemos pues que hay un riesgo similar cuando se compara con placebo. En la sepsis urinaria tampoco se ha encontrado pues una relación estadísticamente significativa en todos los estudios, y lo de las amputaciones que les comenté. Esto es todo lo que tenía para contarles respecto a estos nuevos efectos encontrados del medicamento. Espero que les sea de ayuda.